Padre, gracias esta noche que tú nos permites tener este tiempo de aprendizaje. Te pedimos que tú nos enseñes, que nos instruyas y permítenos aprender de ti, Señor, conocer de ti y vivir conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya vimos dos casos, ¿verdad? El caso de María Marta, el caso de Moisés, el caso de Moisés, eh, ahí, ¿verdad? En una situación de Marta estresante, en una situación donde Moisés todavía no había llegado a un momento de estrés, pero evidentemente el suegro de Moisés vio el panorama completo desde afuera y le dice, no es correcto lo que estás haciendo, ¿verdad? Hay un tercer caso, es bien corto el estudio del caso, pero para mí es bien importante, ¿verdad? Y es la perspectiva de Jesús. Ahí es el caso 3. Ustedes llevan el orden en sus páginas, es lo que esta noche vamos a ver, ¿verdad? Sabemos, lo hemos estudiado, ¿verdad? La noche en que Jesús fue arrestado posteriormente llevado a una serie de eventos donde había burla, golpes, maltrato, ¿verdad? Y finalmente a la crucifixión. Ahora, en esa circunstancia en la que Jesús se encontraba, ¿verdad? Juan capítulo 17, versículo 4, encontramos una oración de Jesús que es bien, muy interesante, ¿verdad? Y dice el texto, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, ¿verdad? Esas son las palabras de Jesús. Te he glorificado en la tierra y he acabado la obra. Y ahí nos pedía que marcáramos las palabras que encontráramos de Jesús con un color rojo, ¿verdad? Espero que lo hayan hecho. Y luego la pregunta, ¿qué hizo Jesús? En las palabras que encontramos en el versículo 4, ha glorificado a Dios, ¿verdad? Ha terminado una obra que Dios le dijo o le dio que hiciera. Ahora, si evaluamos ese panorama general, ¿verdad? Pues todavía habían problemas, ¿verdad? Los discípulos no estaban todavía preparados. Habían tantas cosas que si evaluamos diríamos, pues faltaba mucho, ¿verdad? Si lo vemos así, con un ojo bien crítico, ¿verdad? Faltaba mucho. ¿Y cómo es que Jesús dijo, he acabado la obra, ¿verdad? Los discípulos estaban dispersos. Más adelante encontramos cada uno ya estaba haciendo lo que había comenzado a hacer antes de que Jesús lo llamara. Volvieron a sus trabajos o a sus actividades anteriores, ¿verdad? Tenían muchas dudas, pero algo importantísimo en este momento, en esta oración, es que Jesús estaba libre de cualquier situación de estrés, ¿verdad? La actitud que Jesús tenía era una actitud de no puedo hacerlo hoy por hoy todo, pero lo que he hecho es exactamente lo que tú me pediste, ¿verdad? Ahora, en la mente de cualquiera de nosotros, y todavía hay gente que necesita comer, ¿cómo hago, verdad? Estoy crucificado aquí y no puedo. Exactamente lo que tenía que hacer, Jesús lo hizo. Había muchas necesidades, habían muchos problemas, habían tantas cosas en ese contexto, en esa realidad, pero Jesús estaba libre de toda culpa, diría yo, ¿verdad? Estaba libre de toda carga. Él estaba confiado de que lo que estaba haciendo a futuro iba a dar fruto. Y entonces las palabras, ¿verdad? En definitiva, las palabras que Jesús está poniendo en esta oración a Dios son, diría yo, claves para mostrarnos que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos estar libres de cualquier carga, de cualquier culpa, de cualquier tensión, siempre y cuando nosotros hagamos conforme a lo que más adelante, dentro de un momento, vamos a ver. ¿Por qué Jesús ocupa estas palabras? ¿Verdad? Porque dice, bueno, he acabado la obra que me dijiste que hiciera o que me diste a hacer. No tengo ningún problema, todo está bien. Y aquí vamos a ver unos cuantos puntos que para nosotros van a ser importantes, ¿verdad? Y el primer punto
o cómo vamos a tratar nosotros el estrés, ¿verdad? El primer punto es confiar. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, hemos visto ejemplos, ¿verdad? Ya vimos a Marta, ya vimos a Moisés. Ahora en una línea, en un versículo, ¿verdad? Podemos ver el caso de Jesús ya en la cruz, ya en una situación, cualquier día, bueno, ya está en sus últimos momentos, viene Jesús y dice, yo he hecho lo que tenía que hacer. No hay culpa en mí. He hecho el trabajo que se me ha pedido hacer, ¿verdad? Pero entonces entendemos que Jesús estaba confiando y eso es el reto para nosotros, ¿verdad? Hay un texto que me gustaría que si van a las páginas, ¿verdad? Punto 1.4, ¿verdad? Y el texto es Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando hablamos de confiar, ¿verdad? El pasaje es bien conocido, ¿verdad? Para muchos de nosotros, ¿verdad? Y son palabras de Salomón y nos pide en el estudio que marquemos toda la referencia a hombre, ¿verdad? Que hace este texto. Fíate o confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes, ¿verdad? No apoyarse, reconocerlo. Hay una lista que nos pide también que hagamos con respecto a este texto. ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer? ¿Verdad? Y también nos pide que marquemos toda referencia a Dios. Este texto de Proverbios está diciendo que el hombre debe de hacer tres cosas. Cualquier persona que vaya a la Biblia tiene que hacer tres cosas. Uno es confiar, ¿verdad? Dos es no apoyarse en su propia prudencia. Y tres es reconocer a Dios en todos los caminos. Tres cosas que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Y hay una cuarta cosa que no nos corresponde a nosotros, sino que el texto dice que le corresponde a Dios, enderezar nuestras veredas, ¿verdad? Yo voy a confiar, no me voy a apoyar en mi prudencia, voy a reconocer a Dios en todos mis caminos. Y entonces Dios va a hacer una parte la cual yo no puedo hacer, que es enderezar el camino por el que voy, ¿verdad? Un vistazo más de cerca va a revelar estos tres primeros verbos, ¿verdad? En orden, confiar, apoyarnos y reconocer. Confiar, apoyar y reconocer. Esa es mi responsabilidad. Pero el cuarto verbo, diría yo, ¿verdad? Enderezar. La cuarta acción le corresponde a Dios. Yo tengo que hacer tres cosas claves, ¿verdad? Quiero comenzar una vida libre de estrés. Bueno, comienzo con algo que podría ser difícil y es confiar en Jehová de todo mi corazón. Es difícil, ¿verdad? No nos apoyemos en nuestra propia argumento, no nos apoyemos en nuestros propios criterios, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Tercer punto, ¿verdad? Reconocerlo, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que emprendamos. ¿Quién va a tener el primer lugar? Si yo comienzo a vivir conforme a estos tres puntos, entonces voy a comenzar a ver también algo que probablemente nunca lo he visto, ¿verdad? O lo he vivido. Y es que Dios va a comenzar a obrar en todo lo que yo emprenda, ¿verdad? Al camino que yo me dirija, Dios va a decidir por mí y Dios va a caminar adelante de mí y Dios me va a guiar al mejor lugar, al mejor camino, ¿verdad? Probablemente yo estoy pensando algo súper increíble, pero la respuesta de Dios es no. Pero yo no estoy confiando en Dios. Yo no estoy apoyando mis decisiones en Dios. Yo no estoy reconociendo a Dios en esa decisión que estoy tomando. Definitivamente, la respuesta entonces a esa decisión que yo estoy tomando es una situación de problemas, una situación difícil, una situación complicada y comienzo a vivir episodios de ansiedad, comienzo a vivir momentos estresantes y comienzo a actuar muy probablemente como Marta estaba actuando cuando Jesús llegó a su casa o comienzo a hacer cosas sin querer, ¿verdad? Como el caso de Moisés. Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero me estoy llenando de tantas cosas porque de repente
solo es mi responsabilidad y nadie más puede y solo yo y a mí el Señor me ha llamado, pero ya estoy haciendo las cosas conforme a lo que yo pienso y yo creo y no a lo que Dios quiere. Entonces, mi responsabilidad debe de ser confiar con todo mi corazón en Dios. Mi responsabilidad debe de ser rehusar apoyarme en mi propia prudencia. Mi responsabilidad definitivamente debe de ser reconocer a Dios en todo lo que yo hago. No, pues mira que estés vaya avanzando. Tú ya quieres dormir, güey. Ahora, ¿cuál va a ser entonces la responsabilidad de Dios? El texto nos lo está diciendo, ¿verdad? Él es el que se va a encargar de llevarme por el lugar correcto. ¿Va a haber cansancio? Puede haber cansancio. ¿Va a haber dolor? Puede haber dolor. ¿Va a haber alguna especie de camino complicado? Va a haber un camino complicado. Pero la promesa es que Dios va a ir adelante de nosotros, enderezando ese camino. Entonces, ya no voy a estar solo en ese caminar. Ya la decisión que yo he tomado es confiar en el Señor, es apoyarme en la decisión de Dios, no en la mía. La decisión que yo voy a tomar es reconocer a Dios en todo lo que yo emprenda. Y entonces Dios y nadie más que Él va a hacer lo que, lo que corresponde, ¿verdad? En la observación, la primera fase está relacionada con la última, ¿verdad? Si lo queremos nosotros ver así, ¿verdad? Dándonos la idea principal. Confía, Él va a enderezar. No te apoyas, reconoce al Señor, ¿verdad? Es quitarnos la carga de qué va a pasar allá adelante. Si yo estoy seguro que haga lo que haga, confiando en el Señor, no apoyándome en mis propias decisiones, sino consultarle a Dios, y si yo estoy seguro que Dios va a ir adelante marcando ese camino, entonces yo no voy a tener ningún problema para seguir caminando. Moisés hace la referencia, ¿verdad?, a Dios cuando Dios le encomienda sacar al pueblo de Israel, y la respuesta de Moisés es bien sencilla, diría yo, pero para muchos de nosotros quizás complicada. Señor, si tú no vas, yo no quiero ir. Si tú no vas en este camino, yo no quiero salir. Estoy mejor aquí que ir solo a emprender algo en el cual tú no vayas o en el cual tú no estés forjando ese camino. No estoy dispuesto, dice Moisés. Y esa debería de ser nuestra actitud. Si Dios no va, si Dios no va a obrar, estoy simple y sencillamente metiéndome en un grave problema. Estoy tomando una decisión a mi manera, como yo lo creo, y muchas veces esas decisiones lo que hacen es generarnos una carga. Esa carga lo que hace es, en algunas ocasiones también, destruir nuestra vida o destruir a las personas que están a nuestro alrededor, porque no puedo desarrollar esa actividad. Pero si yo le consulto a Dios y la respuesta de Dios es sí, Él va a hacer conforme a esa decisión, ¿verdad? Y por eso Salomón, conocemos, ¿verdad? Hemos escuchado en algún momento el hombre más sabio, el hombre más sabio en ese contexto de vida, y hasta el día de ahora los consejos en Proverbios para nosotros tienen mucha sabiduría. Y ese es el consejo de Salomón, ¿verdad? Tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en el Señor, sin vacilar y sin reservas. Y agrega un poco más, Salomón, con todo mi corazón, para que Él pueda entrar a mi vida, tomar el control y haciendo que mis caminos tengan un propósito. Y entonces ya no estoy viendo para un lado y para otro. Ya no estoy, aquí falló, me vengo aquí y ahora, ¿hay algo de malo? No creo que haya nada de malo en emprender, pero sí hay cansancio, sí hay frustración, ¿verdad? Pero cuando Dios es el que va a ir adelante de nosotros, va a haber cansancio. Probablemente no veamos frutos en el momento, ¿verdad?, que queremos. Pensando en el primer texto que leímos, la perspectiva de Jesús, lo capturan, lo llevan
a que se burlen, a que lo golpeen, pero yo creo que eso hasta cierto punto no generó tanto dolor como ver que sus discípulos huyen y lo dejan solo. ¿Y qué pasó? Y todo el tiempo invertido. Pero encontramos en la respuesta de Jesús, en esa oración, que le dice a Dios, he hecho lo que me has pedido. Estoy tranquilo, ¿verdad? Hay paz en mi corazón. Porque aunque el panorama parezca difícil, aunque la realidad que estoy viendo no es como se quería ver, he hecho lo que me has pedido, ¿verdad? Se ha hecho exactamente como Dios quería. Y ese es el punto de Jesús, ¿verdad? El plan se ha terminado. El propósito se cumplió. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bajo esa dirección? Hasta el día de ahora hay muchos discípulos de Cristo. Los apóstoles hicieron el trabajo día a día, año tras año, y aquí estamos, ¿verdad? Enseñando unos a otros, llevando, ¿verdad?, la palabra a otras personas, aprendiendo unos de otros, porque el trabajo que tenía un propósito se desarrolló. Y Jesús estaba libre de culpa, ¿verdad? Esa carga de que quizás no ha hecho nada, no estaba en él, porque había hecho exactamente lo que se le había pedido. Ahora, ¿qué implica confiar en Dios con todo mi corazón? ¿Verdad? Yo espero que ustedes hayan anotado ahí, no sé si alguien quisiera compartir, ¿qué implica confiar en Dios con todo mi corazón? No sé si alguien quiere compartir. Bueno, ¿verdad? Yo diría, pues poner todo mi pensamiento, todas mis ideas, todos mis proyectos para que Dios dirija, ¿verdad? Esas decisiones, ¿verdad? Unas pueden ser positivas, otras pueden ser negativas, ¿verdad? Las decisiones que yo pueda, pero en todo yo debo de reconocerlo a Él, ¿verdad? Mi vida debe de estar puesta en Él. Ahora, ¿qué es la palabra confiar? Vamos a estudiar esas 4 o 5 palabras que el texto de Proverbios nos está diciendo, ¿verdad? Cuando hablamos de confiar, estamos haciendo referencia, ¿verdad?, a derribarse a uno mismo, ¿verdad? Confiar es botarme mis ideas, mis pensamientos, yo mismo, tirarme a la tierra y echar todas las esperanzas, ¿verdad? Toda mi seguridad, todo mi abrigo delante de alguien, ¿verdad? Todo lo que yo soy, ponerlo delante de alguien. En este caso, nuestro Señor nos ordena a que echemos de una manera plena y absoluta todo nuestro ser delante de Él, ¿verdad? Tengo una idea, esta idea yo la pongo delante de Dios. Tengo un proyecto, este proyecto yo lo pongo delante de Dios. Salomón está diciendo, fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿verdad? Mostrar, decir, aquí estoy, ¿verdad? Esto soy, esto es lo que quiero, hacia esto voy. Eh, Confiar, no lo puedo hacer, aquí está, ¿verdad? ¿Qué dices tú, Señor? ¿Verdad? Ahora, la palabra corazón, obviamente Salomón nos está refiriendo al órgano, ¿verdad? Que hace que nuestra sangre circule por todo nuestro cuerpo. En el tiempo de Salomón, el tema de corazón hacía referencia, ¿verdad? A esa persona interna, ¿verdad? A una parte esencial de nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, ¿verdad? Mi mente, con toda mi mente, con todo mi raciocinio, debo de confiar en el Señor. Yo puedo decir, yo confío en Él, ¿verdad? Pero mi mente no está enfocada en esa confianza a Dios. Simple y sencillamente yo solo hago una mención, mi boca expresa algo, pero mi mente no está involucrada en todo esto, mis emociones no están involucradas, ¿verdad? Mi pensamiento, mi intelecto no está involucrado en ese confiar. Y por eso Salomón dice, nuestra mente debe de confiar en el Señor, ¿verdad? Sin retener ningún área de nuestra mente.
de nuestros sentimientos o de nuestra voluntad y no tener absolutamente ninguna reserva delante de Dios. Salomón está diciendo, mire, entregar todo mi ser y mi pensamiento, mi mente completa a esa confianza en el Señor, esto es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Yo digo, sí, yo confío en el Señor, pero no hago lo que la Biblia dice porque algunas veces ni lo creo, ¿verdad? Yo no estoy confiando con toda mi mente en el Señor. Hace también referencia Salomón a nuestro entendimiento, ¿verdad? El texto está haciendo referencia sobre el no volver primeramente a mi punto de vista limitado, ¿verdad? Mi pensamiento, sino permitir al Señor que resuelva esa situación o ese proyecto que tengo de una forma que no lo logro yo visualizar, ¿verdad? Yo pongo limitantes, pero Dios va mucho más allá. Delfino, veo que levanta la mano ahí. Sí, hermano. No sé si tiene un comentario. Si no, sigo, ¿verdad? El texto definitivamente está haciendo una referencia y un propósito de enfatizar, ¿verdad? Que no nos apoyemos con nuestro pensamiento, con nuestro entendimiento a lo que yo quiero o soy, sino aún nuestro entendimiento ponerlo a la confianza que debemos de tener en el Señor. Ahora, hay otra palabra, apoyarse, sostenernos a nosotros mismos, ¿verdad? Es como el término que está utilizando el texto, ¿verdad? Conforme uno se apoya por ayuda. No debo de apoyarme en mí mismo, en mi pensamiento, sino, ¿verdad? Hace la referencia a buscar esa ayuda. El ejemplo está en Sansón, pues el capítulo 16, ¿verdad? Cuando Sansón ya le cortaron el pelo, ya está ciego, ¿verdad? Se apoya sobre las columnas. No sé si hemos leído ese texto en algún momento, ¿verdad? Que detenían las columnas que detenían el templo. Él se apoya ahí en esas columnas porque él tiene un propósito, ¿verdad? Primero mantenerse firme en ese lugar y hay un propósito más de derrumbar ese templo. El apoyarme, el buscar dónde detenerme, ¿verdad? Muchas veces el apoyo es hacia nosotros mismos, ¿verdad? No debo de apoyarme en mi entendimiento, en mi voluntad, en mis emociones, en mi intelecto, ¿verdad? Salomón está diciendo todo eso que tenemos, entendimiento, emociones, voluntad, ¿verdad? Intelecto, no debe de ser el primer lugar en nuestra vida, sino Salomón está diciendo apoyarnos, buscar esas muletas, ¿verdad? Por así decirlo, en el Señor, que Él sea nuestro sostén, que Él sea al cual acudamos para tomar esa decisión, ¿verdad? Reconocerlo. Aquí la parte positiva, ¿verdad? Literalmente, reconocer en medio de toda la escena, en mi mente, ¿verdad? Yo debo de recordar siempre la presencia y el control de Dios. Siempre debo de recordarlo, debo de tenerlo bien presente, ¿verdad? ¿A quién debo de reconocer? ¿Quién tiene el primer lugar en mi vida? ¿Verdad? ¿Quién es el que va a decirnos a caminar? ¿O quién es el que va a decirnos hasta aquí llegamos? ¿O quién es el que va a decirnos no caminamos? ¿Verdad? Por ahí no, ese no es el lugar correcto, ¿verdad? Ahora, todo esto, hermanos, es ejercicio, ¿verdad? Pura teoría, pero yo cada día comienzo a practicarlo. Cada día comienzo a practicar. Llegará un momento donde para mí esto ya es un hábito, ¿verdad? Esto ya es parte de mi vida. Hoy por hoy yo le digo, hermano, mire, no se apoya en su intelecto, no se apoya en su voluntad, no se apoya en su sentimiento, ¿verdad? Ay, hoy siento que no voy a poder, hoy siento que me va a ir mal. Y en el día usted pasó porque yo lo decidí. Mi sentimiento es así, ¿verdad? Hoy voy a estar mal y así voy a estar, ¿verdad? Hoy voy a hacer esto, hoy aquello, hoy lo otro. Camino conforme a mis sentimientos. Salomón está diciendo, no debe de ser así, ¿verdad? No debo de caminar con mis sentimientos, sino
Debo de tomar la decisión de apoyarme, de buscar la ayuda en Dios, y no de una forma sentimental, sino de una forma intelectual, de una forma que mi voluntad esté puesta delante de Dios y que Él guíe mi camino. Eso es lo que Salomón nos está diciendo, ¿verdad? Yo de repente emocionalmente no estoy bien, pero Salomón dice, no debo de vivir conforme a mis emociones, no debo de caminar conforme a mi emoción, sino la decisión que debo de tomar es, aunque emocionalmente no esté bien, hacer lo que he dispuesto a hacer. Y Dios, dice Salomón, va a ser la siguiente parte, enderezar, ¿verdad? El pensamiento entonces en esta palabra es suavizar algo o corregirlo. Incluye la idea de remover obstáculos que se encuentran en el camino, como cuando se está construyendo una carretera y a través de una montaña van quitando todo lo que no va a ser necesario en esa montaña para que la carretera quede transitable. Esa es la expresión de Salomón, ¿verdad? Dios es el que va a ir encargándose de mover todas esas dificultades en el camino para que entonces nosotros podamos caminar sin ningún obstáculo o suavizar, ¿verdad? Suavizar el camino. Primer, diría yo, paso, ¿verdad? Que debemos nosotros de comenzar a vivir, no de una forma sentimental, como lo dije hace un momento, ¿verdad? Sino de una forma de convicción para nosotros. Y la primera cosa que debemos de hacer es confiar, no emocionalmente, no solo por decirlo, ¿verdad? Salomón ocupa la palabra y bien atinado, ¿verdad? No solo es venir y así, ¿verdad? Yo voy a confiar porque es nuestro intelecto completo delante de Dios, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones puestas delante de Dios. Así yo debo de confiar, con todo mi ser debo de confiar. Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 12, ¿verdad? Hace una referencia y dice que Dios, a través de la Biblia, va a transformar nuestro entendimiento. Y ese es otro personaje en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Salomón lo tenemos a Salomón lo tenemos en el Antiguo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento, haciendo referencia que la transformación en la vida de una persona va a llegar a través del entendimiento, a través de la renovación de nuestra mente. Ahí es donde comienza el ejercicio, diría yo, ¿verdad? O el tratamiento del estrés. Nuestra manera de pensar debemos de cambiar, ¿verdad? ¿Cómo? Pues voy a tomar decisiones. Una de las decisiones que yo voy a tomar es confiar en Dios. Ahora, ¿cómo voy a confiar en Dios si no lo conozco? Y ahí es donde está la clave del estudio de la Biblia. Cuando yo voy a la Biblia, cuando yo estudio la Biblia, comienzo a conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, que me voy a llevar toda la vida, comienzo a confiar en Él. Yo no puedo confiar en alguien que no conozca. Y por eso la importancia del estudio de la Biblia. Porque lo que estoy haciendo es conocer al Dios de la Biblia, conocer a mi Dios, ¿verdad? Y esto me lleva a que mi mente comience a ser enseñada con una forma de vida, un estilo de vida del cual no estoy acostumbrado. Perla, veo que levanta la mano. Bueno, sigo entonces. La renovación de nuestra mente, ¿verdad? El estudio de la Biblia, el ir a la Biblia, el conocer la Biblia, el estar día a día estudiando, va a renovar mi mente. ¿Qué va a suceder? Pues voy a confiar en alguien que comienzo a conocer, que conozco, pero si no lo conozco, difícilmente voy a confiar. Salomón dice estas palabras de confiar, de dejar a Dios, ¿verdad? De dejar a Dios, de fiarte con todo el corazón, no apoyarse en su propia prudencia, reconocer a Dios en todos los caminos, porque los conocía. Sabía de quién estaba hablando. La misma situación para nosotros, ¿verdad?
Bueno, yo voy a confiar, exacto. ¿En quién? Ah, yo tengo que confiar en Dios. ¿Conocemos a Dios? Fíjese que sí, los domingos predican, eso es bueno. Día a día conocemos a Dios. En la Biblia sabemos quién es Dios, sabemos qué hace, sabemos por qué lo hace, sabemos cuando dice Dios no, por qué dice no. En la Biblia, en los casos, en las historias bíblicas. Por eso es la importancia del estudio de la Biblia, porque comenzamos a conocer, a comprender, a entender, a ver a Dios en la Biblia. Y entonces, si él pudo en el Antiguo Testamento tantas historias, tantos casos con el pueblo de Israel, si Dios pudo hacer todas estas cosas, ¿qué le impediría ahora la petición que yo le estoy haciendo? ¿Qué limitaría a Dios en ese camino por el que voy, en esa decisión que quiero tomar? Nada, él podría hacerlo, pero también Dios podría decir no a esa petición que yo estoy haciendo, a ese deseo que yo tengo, a ese proyecto que yo quiero emprender. La respuesta puede ser no, pero como estoy confiando en Dios, no voy a sufrir, no voy a morir cuando la respuesta sea un no, porque estoy entendiendo, porque conozco a Dios a través del estudio, que eso me puede traer problemas. Y entonces me estoy liberando a futuro de una situación estresante, a futuro de un problema de ansiedad, de un problema de depresión, porque Dios se ha adelantado y me ha dicho no a algo que va a suceder, que evidentemente no va a ser un bien para mí. Y si la respuesta es sí, ¿qué le impide a Dios hacerlo? Pues al estudiar en la Biblia y al conocer a Dios, nada le impide a Dios hacer lo que debe de hacer. Confío en Él, le conozco, ¿verdad? Y ese es el énfasis de Salomón. Confiar, confiar en Dios. Pero para confiar en Dios debo de conocerlo. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar para conocer a Dios? Alguien puede decir, mi hermano, diario 5 minutos, está bien. Alguien puede decir, mi hermano, yo 2 horas, está bien. Alguien puede decir, mire, yo 4 horas, está bien. Alguien puede decir, mire, con 10 minutos diarios yo estoy conociendo a Dios, está bien. Ir conociendo a Dios nos va a permitir confiar en Dios. Pero también hay un segundo punto, la oración, ¿verdad? La oración es otra de las curas que tenemos para el estrés, ¿verdad? Confiar en Dios es una, la oración es otra. Es una terapia esencial durante los tiempos de estrés, ¿verdad? Orar a Dios. ¿En qué momento? En todo momento, orar sin cesar, ¿verdad? Vamos a ver una historia de David, capítulo 30, primer libro de Samuel, versículo 1 al 8. Yo creo que ustedes lo leyeron ya en su casa. Voy a hacer la lectura del texto. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, tercer día, los de Amelec habían invadido el Negev y el Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, sus mujeres e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron. Entendemos el panorama, ¿verdad? Regresaron de la batalla, llegan a sus casas, no están sus esposas, no están sus hijos, y esto era un gran problema, súper gran problema, ¿verdad? Y pues sí, lo lógico, comenzar a llorar, ¿verdad? Comenzar a sufrir hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, ¿verdad? Veamos el escenario en la vida de David, una persona que está, pues, guerra tras guerra, experimentado en la batalla. Ahora dice el texto, se angustió mucho, ¿verdad? Una sobredosis de angustia. Y comienza mi mente, vea, y yo creo que todos pensarían, ¿qué estaba pensando David? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? ¿Qué haría yo en una situación así? Todo el pueblo está llorando con toda su fuerza hasta que le falta
dice el texto, fuerzas para seguir llorando. Y David viendo el panorama, su familia no está, la familia de todos los hombres no están. ¿Y qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Y entonces comienza el dolor en el estómago, comienzan las manos a sudar, ¿verdad? Comienza el dolor de cabeza, en una angustia grande, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, ¿verdad? Se llevan a las mujeres, a los hijos, pero ahora los hombres que vienen de la guerra dicen, matemos a David porque es culpa de él. No sé si alguien ha vivido una experiencia así, ¿verdad? Todo señalando a la persona culpable. Y la persona culpable en esa situación puedo ser yo o cualquiera de nosotros. Entonces, definitivamente hay una gran angustia. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos e hijas. Entonces, David conocía a Dios, ¿verdad? Por los salmos y por otros textos en el Antiguo Testamento, sabemos que David tenía una relación muy bonita con Dios. Podría decir yo, confiaba en Dios porque lo conocía. Y como conocía quién era Dios y qué era capaz Dios de hacer, David tomó una decisión. Se fortaleció en Jehová su Dios, ¿verdad? Ya no puedo hacer nada más. Ahora, lo único que me queda es confiar en el Señor. Y lo buscó, ¿verdad? No solamente confió, sino que lo buscó. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, David oró a Dios. Y la petición de David fue bien específica, ¿verdad? En un momento de angustia, si usted gusta, ¿verdad? Si usted quiere, podríamos pasar en una vigilia de oración por días. O podría ser la oración tan específica de David como esta. ¿Perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dos preguntas sencillas. ¿Voy a seguir a esta gente que se llevó cautivo a nuestras familias? Y ahí la respuesta es simple. ¿Es un sí de parte de Dios o es un no? ¿Verdad? Y viene otra pregunta. Si tu respuesta a Dios es sí, ¿los podré alcanzar? Y la respuesta es sencilla. O era un sí o era un no. ¿Verdad? Viene la respuesta. Y él dijo, Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto, librarás a los cautivos. Dos preguntas, dos respuestas. En este caso, las respuestas para David fueron favorables. Fueron un sí, ¿verdad? Ahora, se imagina el estrés, la situación, ¿verdad? Es terrible que estaba viviendo David. El pueblo, los hombres del pueblo, no le estaban echando la culpa a la gente que se llevó cautivo a su familia, sino a David. David es el culpable porque él nos llevó a la guerra. Ahora que regresamos no hay absolutamente nada. ¿Qué hizo el pueblo? Pues llorar hasta que las fuerzas le faltaron. Pero también pensaron que el culpable tenía que morir y el culpable era David. ¿Qué hizo David? Se angustió. Todos. Estamos en la misma situación y todos vamos a experimentar la misma situación. La respuesta de esa situación es la que cada uno de nosotros la va a ver diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a tomar decisiones. David pudo haber dicho, bueno, entonces vámonos al carro y vámonos. No había carro, ¿verdad? Pero hoy por hoy, vámonos al carro y vámonos. David hizo algo totalmente diferente. David dijo, le voy a preguntar a Dios. Quiero saber la respuesta de Dios. Y la pregunta fueron sencillas. ¿Voy a seguir a esta gente? Y si lo sigo, ¿lo voy a alcanzar? Y la respuesta de Dios fue sí. ¿Qué hizo David? David buscó a Dios en oración. Definitivamente confiaba en Dios, sí confiaba. ¿Y por qué confiaba? Porque lo conocía. Y podríamos venir y decir, hermano, yo creí que este curso iba a ser más como procesos terapéuticos, ¿verdad? Y sí, ahí está, la Biblia tiene muchos procesos terapéuticos. Y el primero es confiar en Dios. Pero para confiar en Dios, ¿verdad? Debemos de conocerle. Entonces, si usted anota y dice, vaya, ¿cómo hago para salir de este estrés? Comience a conocer a Dios. ¿Dónde? En la Biblia. Ya está estudiando, ese es un buen punto. Porque a través del estudio de la Biblia vamos a conocer a Dios.
Ya lo estoy conociendo. Entonces, confiemos en Dios. ¿Cómo? Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza, ¿verdad? Proverbios nos da la clave. Con mi intelecto, con mi voluntad, debo de confiar en Dios. Todo mi ser debe de confiar en Dios. David, en un momento práctico ahora, de una situación terrible de confianza en Dios, él lo pone en práctica, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? ¿Me van a matar? Y la práctica, la práctica de la vida cristiana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buscar a Dios, orar, orar. No dice cuánto tiempo estuvo orando. Nos dice que sí oró y preguntó a Dios. Bien específicas las preguntas. ¿Perseguiré a esta gente? ¿Los podría alcanzar? Dos preguntas bien específicas, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de alguien que está en una angustia terrible porque quieren matarlo. Y aún así, en un momento difícil, no hizo las cosas a la ligera. No confió en la capacidad que él tenía. No confió en los hombres que tenía. Él pudo haber dicho, no me saben qué, vámonos y sigamos. Y no, fue primero a Dios. Su mente, sus emociones, su voluntad, probablemente ya iban siguiendo a esta gente que llevaba a sus familias. Pero David tuvo la convicción, no se dejó llevar por las emociones. Tuvo la convicción de que lo primero era buscar a Dios en oración. Ya lo conozco, ya confío en Él. Ahora el segundo paso, debo de buscarlo en oración, debo de escuchar la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios fue, hay que seguirlos, porque evidentemente sí los vas a encontrar y sí vas a rescatar a los familiares y a tu familia. De una manera indirecta, el pueblo culpó al líder, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo. En esa situación de desánimo, ¿verdad? Y en esa situación intensa de estrés, los pasos de David también fueron claves. Y quiero que entienda esto. También se angustió. El texto dice que le faltaron fuerzas para llorar, pero estaba preocupado. Se angustió mucho. Ah, es que yo confío en Dios y entonces no, yo soy un superhumano. No, vamos a angustiar. Y por la mente de David pasaron tal vez cuántas ideas a hacer, pero al final, ¿verdad? Tomó la mejor decisión. Y la decisión fue ir delante de Dios en oración y ver qué es lo que Dios iba a hacer en la vida de él. Las respuestas fueron, como digo, favorables. Confiar en Dios, orar, pero hay un tercer punto, ¿verdad? Que nos va a ayudar bastante en esta situación de estrés. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podría estar pasando una situación hoy por hoy de estrés. ¿Qué hago, hermano? ¿Verdad? Yo sé que cuando voy al psicólogo, el psicólogo deja tareas y esas tareas ayudan de una forma terapéutica, ¿verdad? Ayudan para ir saliendo de esta situación. Sí, la tarea está bien clara. Conozcamos a Dios a través de la palabra, en el estudio de la Biblia. Lo estamos conociendo. Ese conocimiento de Dios nos va a permitir confiar en Él. Confiemos, no emocionalmente, sino confiemos por convicción de lo que estoy aprendiendo de Él. Oremos, ¿verdad? Oremos. Y un tercer punto es reposar, descansar, descansar en Dios, ¿verdad? ¿Se puede controlar el estrés? Sí. ¿Cómo? Pues fácil, ¿verdad? Debemos de apoyarnos de una manera constante y total en el Señor. Debemos de rehusar apoyarnos en nuestras propias fuerzas o, con mucho respeto, en nuestra ingenuidad, ¿verdad? ¿Podemos nosotros controlar el estrés? Sí, debemos de considerar el valor que tiene la oración en nuestra vida. Es que vamos a la terapia y mire, usted necesita hacer catarsis, ¿verdad? Usted necesita tiempos a solas con usted mismo. Se oye bonito, no, hombre, oremos. Oremos, vamos a la fuente principal de nuestras vidas, que es Dios. Y expongámosle a Dios, ¿verdad?
todo lo que sentimos. Él lo sabe, sí, pero Él quiere que nosotros lo expongamos. ¿Qué siento? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy así? Y ahí estaba David en el caso que acabamos de ver, ¿verdad? La oración debe de ser clave, el valor de la oración. Ahora, simplemente clamando a Dios por socorro o por sabiduría, ¿verdad? Son dos. Toda la oración que nosotros hagamos, vamos a resumirlo por estos dos puntos. Necesito ayuda, Señor, porque estoy en un gran problema, o necesito sabiduría para tomar esta decisión. Y Dios va a responder. Estas son unas técnicas esenciales, ¿verdad? Para mantenernos alejados de ese peso que el estrés genera. Conocer a Dios, confiar en Él y orar. Pero nos falta analizar este otro punto del reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. El autor de Hebreos está haciendo referencia al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Temamos pues, dice el versículo 1, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, ¿verdad? La tierra prometida para el pueblo de Israel, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, hablando del pueblo de Israel, allá en el desierto, por no oír acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuál es la verdad que el pueblo había escuchado? Que iban a la tierra prometida. Ahora, ¿qué le faltó al pueblo? No conocían mucho a Dios, entonces no creyeron, entonces no tuvieron fe, ¿verdad? Esta verdad del reposo de Dios todavía permanece, ¿verdad? Siendo una verdad para nosotros, aunque para el pueblo fue estéril, ¿verdad? Y para nosotros probablemente solo se queda como pura teología, ¿verdad? Qué bonito como lo dice, pero no lo sé, no lo creo, ¿verdad? Hay mucha información que está relacionada y se mezcla, ¿verdad? Lo emocional con la convicción y todos de repente decimos, no, ¿verdad? Que el Señor venga ya. Pero en nuestro corazón, allá en lo profundo, algunos no lo creen. Pero ¿y a qué va a venir si yo aquí estoy bien? Si yo no quiero estar en la presencia de Dios todavía, pero hasta se canta, ¿verdad? Y de repente dudo si esto va a suceder o no, o en alguna situación que yo tenga difícil, ¿verdad? Yo dudo si Dios puede ayudarme o no, y mejor me adelanto y veo cómo le hago porque no sé, ¿verdad? Pareciera que hoy nos enseñan que Dios solo escucha al pastor. Y entonces a mí ni me va a escuchar, pues, ¿verdad? Si yo una vez a la semana oro, ¿qué me va a andar escuchando Dios? No quiero creer, no quiero tener fe. Pero Hebreos dice que hay un reposo prometido para el pueblo de Dios hoy en día, ¿verdad? Del versículo 9, siempre capítulo 4, versículo 9 al versículo 13, el autor de Hebreos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, haciendo referencia a nosotros, porque el que había entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está haciendo la comparación entre el pueblo de Israel allá en el desierto y nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en que tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Debemos de estar en el Señor. Dios continúa ofreciendo, ¿verdad? A todos sus hijos ese reposo. Ahora, para el pueblo de Israel, ¿qué era ese reposo? Venir de la esclavitud y pasar a una tierra, la referencia es que fluye leche y miel. Venir de la esclavitud en la cual el pueblo estaba y pasar a una vida de paz, libre de preocupaciones, en el cual podamos entrar en el momento que deseemos, ¿verdad? Ahora, sucede automáticamente, parece que hay un proceso y el proceso comienza confiando en Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué estoy diciendo? El texto que está diciendo. Hermanos, aún viviendo aquí en este lugar, ¿verdad? En la tierra,
todavía no en la vida eterna delante del Señor, aunque ya comenzó para los que han creído en Cristo, esa vida de paz, esa vida libre de preocupaciones, podemos vivirla hoy por hoy, si confiamos en el Señor, si decidimos reconocer que Dios está en completo control de nuestra vida. En algún caso, para algunos de nosotros, ¿verdad? El proceso va a comenzar dándole el lugar que merece a Jesucristo, ¿verdad? Probablemente alguien dirá, mire, yo no sé de qué está hablando, ¿verdad? Yo vine aquí porque yo quería un tema, una charla sobre el estrés, en eso estamos. Pero una persona va a comenzar a liberarse del estrés y de algunas cuantas cosas más cuando su vida completa le pertenece a Dios. Cuando toma la decisión voluntariamente, ¿verdad? Y con conciencia, el entendimiento está claro de qué papel juega Jesús en la vida de cada persona. ¿Qué hizo Jesús para que cada persona pueda tener una vida con paz y libre de preocupaciones? Porque todo eso es lo que cuando comenzamos hoy en la noche el estudio, Jesús dice, he cumplido lo que se me ha pedido. He hecho el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Liberarnos del pecado. ¿Qué estoy diciendo? En este contexto, el pecado entonces es el que nos lleva a todas estas situaciones, estrés, ansiedad, depresión y cuántas otras enfermedades, ¿verdad? Psicosomáticas o trastornos mentales que cualquier persona puede tener. Será, uy, pero ¿qué está diciendo? La Biblia dice esto. Y muchas personas viven atrapadas en esta realidad. No querer reconocer qué lugar tiene Dios en la vida de cada persona. ¿Qué lugar ocupa Jesús en la vida de cada persona? De perdida, debería tener nuestro primer lugar. Y eso es lo que Salomón hace el énfasis allá en confiar en él. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestra vida? Si usted dice el primer lugar, entonces usted ha dado un paso, que es que Cristo reine en su corazón. Está bien. Luego, ¿cómo entrar a ese reposo? Reconocer que Dios está en completo control de nuestra vida. No ocurren accidentes ni sorpresas. Simple y sencillamente, Dios tiene el control, ¿verdad? Creer lo que dice la Biblia sería como un segundo paso, ¿verdad? Confiar sería como un tercer paso, o la fe, creer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Descansar. Conscientemente nos rehusamos o a preocupar, tener que resolver las cosas. Pero cuando yo decido descansar en Él, yo estoy diciendo, Señor, tú vas a dar una respuesta a esta situación, ¿verdad? Tú vas a dar la salida a esta situación. Entonces, yo, por ejercicio del día a día, voy a permanecer con una mente tranquila, confiando en la soberanía de Dios, sabiendo que Él va a tener el control, sabiendo que Él va a resolver los problemas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo sé? Porque tengo que conocerlo, porque tengo que estar en comunión con Él, ¿verdad? Y aquí voy al punto uno. No puedo confiar, no puedo orar, no puedo descansar en alguien que no conozca. Entonces el reto esta noche es, quiero dar el primer paso, debo de conocer a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es estudiar su palabra. Que ya lo estamos haciendo, gracias a Dios. Ya estoy conociendo a Dios. Esta es una clase, el lunes hay otra, el miércoles hay otra clase, el jueves hay otra clase, el viernes hay otra clase, el sábado hay otra clase, ¿verdad? Estoy conociendo a Dios, estoy yendo a la Biblia. Cualquiera dirá, está perdiendo el tiempo, véalo así. Que no me importa, ¿verdad? Que digan que estoy perdiendo el tiempo. Está bien, no hay ningún problema. Yo estoy conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque quiero confiar en Él. Y la única forma de confiar en una persona es
conociendo a esa persona. Y el único lugar donde yo puedo aprender de Dios es en la Biblia, en su palabra. Ahí voy a conocer de Dios. Ahí lo voy a conocer. Y cuando yo comience a adquirir conocimiento, Pablo dice, mi mente va a comenzar a cambiar. Mis pensamientos van a comenzar a cambiar. Mi conducta va a comenzar a cambiar. Y entonces voy a poder, ahora sí, tomar decisiones en base a lo que Dios quiere en mi vida. Y ya no voy a ir corriendo, ¿verdad? Ya no voy a ir a una gran velocidad, porque ahora voy a esperar la respuesta de Dios. Eso ya me quita gran cantidad de revolución en mi vida. ¿Y por qué voy a esperar en Dios? Porque yo sé, porque lo he estudiado, porque creo, porque tengo fe, que no es corriendo, sino es la voluntad de Dios. No necesito correr, solo necesito esperar en Dios. Y Él va a decir cuándo caminar. Y Él va a decir cuándo frenarse. Y Él va a decir sí. Y Él va a decir no. Y esto lo que va a hacer, simple y sencillamente, es poner paz en mi corazón. Esto lo que va a hacer es poner descanso en mi corazón. Mi mente va a descansar. Mi cuerpo va a descansar. Voy a poder dormir. Porque ya no me voy a preocupar por qué va a pasar el día de mañana. Porque el día de mañana trae su propio afán. Jesús lo decía en Mateo. ¿Verdad? Cada día trae su propio afán. Yo me voy a preocupar hoy de confiar en el Señor, de agradar al Señor. Y Él se va a encargar, dice Salomón, el siguiente día de preparar un camino para mí. Y entonces la vida comienza a tener un sentido totalmente diferente. Voy a empezar a ver a todos corriendo a mi alrededor, con una gran angustia a mi alrededor, con una gran carga en sus vidas. No digo que no vamos a tener problemas, vamos a tener los mismos problemas o problemas mucho más grandes, pero ya no vamos a estar solos. Ya no los vamos a resolver solos. Ya hay alguien a la par nuestra que va a estar ayudándonos a resolver esos problemas. Tampoco me voy a sentar y cruzar los brazos y cruzar los pies. Voy a ir y voy a hacer, pero no voy a estar solo. Siempre lo voy a hacer. Siempre voy a sufrir, siempre voy a tener el dolor de cabeza, muy probablemente. Pero sé que va a haber una salida. Y antes de conocer a Dios, salidas no había. Ahora sé que va a haber una salida. ¿Cómo? Eso sí no lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Pensemos, ahora que hablamos del reposo, el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentra la primer barrera, ese mar, y empezaron todos a murmurar, ya nos vamos a ahogar aquí, ¿para qué salimos? Si ya estábamos bien, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar rojo. Pasaron. Segundo problema, tuvieron sed. ¿Qué hizo Dios? Les proveyó agua. Otro problema, tuvieron hambre. ¿Qué hizo Dios? Les proveyó alimento. Luego, el texto hace referencia del maná. No guarden para mañana, no se preocupen por mañana, sacan un guacalito, un recipiente y recogen lo necesario. Y así cada día, así cada día. Dios demostrándoles que cada día Él iba a proveer. ¿Descansaba el pueblo? Algunos sí, otros no. ¿Verdad? Pero si yo tengo el conocimiento de Dios y cada día yo confío en Él, cada día yo le busco en oración, mi vida definitivamente va a estar libre de ansiedad, va a estar libre de esa carga. No me voy a poner más carga de la que puedo llevar. Me voy a enfocar. El caso de Marta no estaba enfocada. El caso de Moisés quería hacer todo. Va a estar enfocado ya. Esto puedo. Todo esto yo no lo puedo. ¿Verdad? Hasta aquí tengo la capacidad. Lo demás yo no. Pero no estoy solo. Dios va a estar conmigo. Dios me va a ayudar. Lo creo, lo creo. Tengo fe. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11 hace una referencia. ¿Verdad? No lo veo, no lo entiendo en el sentido cómo va a pasar, pero sé que va a suceder.
porque Dios tiene el control de toda la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito para llegar a ese punto de soltar todo y relajarme? Hemos visto por lo menos 3 cosas: confiar en Dios, orar y descansar, entrar al reposo del Señor. Todo esto tiene que ver con el conocimiento que yo adquiera de Dios, no para hacerme, ¿verdad?, erudito en la palabra y con un corazón vacío y con una relación cero con el Señor. Quiero ese conocimiento porque quiero confiar en el Señor. Voy a poner fe a ese conocimiento, ¿verdad? Y entonces Dios va a comenzar a obrar. Como cualquier sesión terapéutica, al final se deja una tarea y es decisión de la persona si hace o no hace la tarea. Lo mismo ahora aquí, nosotros, ¿verdad? Ahí está la tarea. Tenemos el ejemplo de Marta, tenemos el ejemplo de Moisés, pero ahora hay una tarea: confiar en el Señor, orar, descansar en el Señor. Esa es la tarea. Entonces usted dirá, bueno, pero si eso lo hago todos los días. Y yo preguntaría, ¿y entonces por qué está con estrés? ¿Y por qué está con ansiedad? ¿Verdad? Si todos los días lo hace. Bueno, ya no vivamos una religión. Probablemente nuestra vida es una religión. Ahora comencemos una relación con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero sanarme. Sí, quiero sanar. Por eso, mire, yo busqué al Señor porque quiero sanarme. Exactamente por eso. ¿A quiénes vino Jesús? No vino a los sanos, ¿verdad? No vino a los que estaban bien. Vino a los que estaban en una condición mala, económicamente, físicamente, emocionalmente, peor aún, espiritualmente. A eso vino Jesús. Con eso vivió, con eso convivió y a eso salvó. La salvación es salud. Ese es el punto, ¿verdad? De perdida, nuestra salud mental debería de estar bien si yo tengo una buena relación con Dios. Ahí yo puedo medir, ¿verdad? ¿Cómo está mi relación con Dios? Mi salud mental me lo va a decir. Yo vivo una religión. Pues mi salud mental me lo va a decir, ¿verdad? Es la práctica del evangelio. No es qué tanto hago, Marta. ¿Está malo? No, no está malo, está bien. Hay que servir, ¿verdad? Pero el poder llegar a ese texto que leímos de Jesús y decir, estoy haciendo lo que Dios me pide que haga. Y alrededor, ardiendo Troya, pero yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Estoy en paz, ¿verdad? Porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Cómo lo sé? La Biblia dice, ¿verdad? Mi salud mental me lo muestra. Estoy bien, estoy en paz. ¿Me voy a hacer irresponsable? No, no es ese el objetivo. Soy una persona sumamente responsable, pero estoy enfocado, pero estoy confiando en el Señor. Y cuando hay una duda, voy en oración a buscar esa respuesta. ¿Y cuál es mi vida? Día a día, momento a momento, orando delante del Señor. ¿Y eso qué produce? Paz. ¿Eso qué produce? Reposo, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Cómo entonces remover el estrés? Pues definitivamente no es algo automático. Lo decía hace un momento. Debemos de creerle a Dios. Debemos de poner fe en Cristo, ¿verdad? Y de permanecer en su palabra. Esta armonía entre cada uno de nosotros y Dios es lo que se espera, ¿verdad? Que Dios se le permita entrar en la vida de cada uno de nosotros, que Él sea el Señor verdadero de nosotros, ¿verdad? Que sea nuestro Señor, que sea nuestro Dios, que sea nuestro Salvador, que Él dirija nuestra vida. Y no solo una parte, todo. Y entonces cada uno de nosotros a futuro diremos, bueno, ¿verdad? Esta era la clave para estar en paz. Esta era la clave para quitarme esa carga. Permitirle a Dios que tomara el control de mi vida, ¿verdad? Llegamos hasta aquí, hermanos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Faltan todavía un par de temas.
Terminaríamos el otro martes. Si no hay ningún comentario, alguna pregunta, entonces vamos a terminar orando. Sí, hermano. Una pregunta. Sí. Como ya antes mucho me resonaba esa palabra de descanso y sí lo veía Sí. como ese descanso de Dios que nos lleva a su tierra prometida. Para el pueblo de Israel, pues el pueblo, su tierra de Canaán, y para nosotros sería la patria celestial. Pero yo me llegaba cuando estaba orando, de repente me llegaba como un desguance y me quedaba así como desmayada. Y yo le pregunté a muchas personas y no me supieron decir, y digo, una persona me dijo que el descanso de Dios, pero yo como apenas iba empezando en la oración y tenía muchas dificultades, yo no sabía, no supe pues cómo expresarlo, y ahorita que lo vuelve a mencionar, resonó en mi corazón otra vez de preguntarle qué significa eso de que estoy llorando, y me desguanzaba así, me caía literal. No es que yo lo planeara, sino que simplemente caía, estando yo sola. Y Sí, una ahora, vez me dijeron que no hiciera oración sola, que porque era peligroso. Entonces digo, ¿dónde está la relación y la confianza que debería de tener a Dios? sí, ahora, el reposo, el descanso va muchísimo más allá de lo que Sí, usted está expresando, ¿verdad? Ahora, definitivamente usted en la oración, en el estar en comunión con Dios en ese momento, le da paz, ¿verdad? Al punto de, bueno, ¿qué más quiero, verdad? Hay hermanos que de repente me han dicho, mire, yo comienzo a orar y a las 5 de la mañana digo amén, porque comencé a orar en la noche, me dormí, ¿verdad? pero no es un problema psicológico que uno tenga. No veo yo un problema psicológico en orar. Pero Y ese gesto que se hace, como yo no me había pasado eso, y como a mí dijeron que yo tenía esquizofrenia, ajá, y no me mandaron con el psicólogo porque dijeron que yo necesitaba el medicamento, psiquiatra. ajá, sí. Y incluso me iban a mandar a un psiquiátrico porque para mí ya no encontraron medicamento. Por eso es que, como dijo usted de las clases, esto era la clave que yo necesitaba para salir de lo que yo sentía. Pero como me pasó eso tan raro, yo dije, a lo mejor es de mi misma enfermedad, y yo no he encontrado quien me lo explique, si es normal, si no lo debo hacer, o tengo que hacer cosas diferentes. ¿Siguió, siguió tomando medicamento o nunca tomó? Sí, tengo control ahorita. Tomo la Ahora, risperidona. lo que pasa es que en la oración, hermana, es bien complicado que yo le diga, no ore, tenga 4 o 5 a la par. Es su comunión con Dios, ¿verdad? Es su comunión con No. Dios. Ahora, Entonces me alegro. usted recuerda qué hora, cuál es su oración, usted Eh, la recuerda. pues en las tardes, en la madrugada, Ujú, a cualquier hora que yo entrara en oración, porque como yo, gracias a Dios, tengo disponibilidad de tiempo ahorita y estoy como en una montaña, todo ujú. relajado. Entonces se va mi compañero a trabajar con quien vivo, y pues yo Sí, tengo ese tiempo y pues se me va el tiempo y no me mido el tiempo. sí, yo le digo, ir a la Biblia, ir a la palabra, conocer a Dios. Sí. Y pues yo no le veo problema de verdad. O sea, trato de buscar en Ah, mi mente qué problema puede pasarle a una persona por estar orando y, pues muchas gracias. y no le veo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el mayor temor de estar orando sola y que se duerma y despierte y esté en la presencia del Señor? En ganancia, no es pérdida. No sé si me explico. Sí. No le veo de verdad. Fíjense que voy a buscar respuesta. No tengo la respuesta ahorita,
No, es Pero que si yo usted no lo me he dice, encontrado, por eso. si usted me dice, mire hermano, yo comienzo a orar y de repente me desvanezco y hasta 4 o 5 horas o 10 horas me despierto y la pregunta es, ¿y se despierta cómo, hermana? Muy Mal. tranquila. Ajá, entonces, y viera que con una gran paz le oro a Dios y pongo mis problemas, mis situaciones, mis ideas, mis conflictos delante del Señor y me duermo. Entonces digo yo, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Todos deberíamos, creo, todos deberíamos de tener un tiempo de oración así, ¿verdad? Como le digo, Mm, este hermano con el que yo comentaba hace un momento, se oye chistoso, pues, y, mire, yo me acuesto y comienzo a orar, y a las 5 de la mañana digo amén, porque comenzó a orar y se durmió. Ahora, sí, qué mejor para llegar a la cama, orarle al Señor y poder dormir y descansar, si eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que descansemos, ¿verdad? Y ahora cuando despierta a las 5 de la mañana, tu primera reacción es amén, ¿verdad? sí. Estamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto conoce de Dios? Ahí sí yo le daría el reto a usted. Métase a la Biblia a conocer a Estoy Dios. empezando, Sí, y estoy eso es bueno. empezando. Y eso es bueno. No vaya a dejar de aprender de Dios, ¿verdad? Ese conocimiento va a renovar su mente. Ese Sí, porque conocimiento va a escuché, transformar, ¿verdad? Va a transformar su mente. Y Dios puede hacer lo que quiera en la vida de sí, nosotros. porque escuché en Oseas que dice que Dios lo que quiere es que conozcamos de Él, Exacto. que porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Dije, pues ya estuvo que por eso perecí en todo, porque yo no conocía nada. Muy probablemente, pero como Sí, nunca es tarde, ¿verdad? muchas Y gracias por Dios estas siempre da clases. la oportunidad. Ujú. Muchas gracias. Y todos estamos en esa condición. Todos debemos de buscar a Dios, de conocerlo, de tener esa necesidad, tener hambre, ¿verdad? De buscarle. Todos debemos de estar en esa condición. Y si usted me dice, mire, y yo antes mis episodios eran cada día y ahora mis episodios son una vez por semana, ya prácticamente me está dando respuesta, ¿verdad? Los episodios son más tardados. Alguien debe de estar orando en usted. Y aquí son dos posibilidades, el medicamento o Dios. Ahora que usted me va a decir, entonces voy a dejar el medicamento, yo le diría, va a cometer un error, ¿verdad? Siga con el medicamento. En su momento, Dios va a decidir qué va a hacer. Si ya no va a necesitar el medicamento o lo va a seguir necesitando, ¿verdad? Pero Santiago hace la expresión que cuando había un enfermo, los ancianos llegaban y le ungían aceite. Cuando se estudia esa palabra aceite, nos damos cuenta que eran medicamentos que ellos llevaban, ¿verdad? ¿Necesitamos el medicamento? Lo necesitamos, ¿verdad? Dios va a decidir cuándo no. Y ahí entonces usted va a poder dar testimonio. Pero ahorita el reto es ese. Conozca a Dios, métase a la Biblia, estudie la Biblia y va a conocer a su Dios. Y cuando lo conozca, usted va a saber de lo que Dios es capaz en su vida, ¿verdad? Y me gustaría oír su testimonio después. Uh-huh. Ah, muchas Me gracias. gustaría. Así que ahí vamos a estar orando, ¿verdad? Para que Dios le permita ser encontrado por usted, ¿verdad? Que Dios le Sí, permita que usted le pueda conocer. Y no estoy hablando en una expresión de religión, sino estoy lo hablando en una entiendo. expresión personal, ¿verdad? Que Como usted una tenga, adoración interna. exactamente, exactamente, que usted tenga un conocimiento personal y que Dios le use, ¿verdad? Ese es el reto para todos nosotros. Bueno, hermanos, gracias, hermana Bernardita. No sé si hay otro comentario. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y de veras, tómelo como un reto o tómelo como tarea, confiar en el Señor, orar y entrar en el reposo del Señor, ¿verdad? Y todo esto se va a lograr conociendo a Dios. Oremos. Padre, gracias esta noche porque nos permites conocer de ti, Señor.
Gracias por tu palabra. Ayúdanos a buscarte, a ir a la Biblia, Señor, a conocer estas historias en la Biblia, a ver qué hiciste tú, cómo lo hiciste, y hasta el día de ahora, dice tu palabra, tú no cambias, Señor. Tú sigues siendo ese mismo Dios, el cual, así como mujeres estériles, así como naciones, tú obraste en sus vidas, así como hombres, niños, tú obraste en sus vidas, Señor. El día de ahora tú puedes hacerlo, pero no podemos creer en alguien que no conocemos. Por eso te pedimos que nos ayudes a conocerte, buscarte y a comenzar esa disciplina de la confianza en ti, Señor. Permítenos también orar, buscarte en oración, Señor. Estar atentos nuestros oídos espirituales a tu respuesta, Padre. Y permítenos también, Señor, tener esa fe en tu palabra, en ti, Señor, que vamos a ser puestos en ese lugar de reposo, Señor. Comenzando aquí, desde ahora, un lugar de paz, un lugar, Dios, donde las preocupaciones no nos destruyan, sino que te veamos primero a ti, Señor, para poder tener esa respuesta que necesitamos. Bendícenos y ayúdanos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos.